¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día de análisis internacional. Estamos con Raúl Sor y queremos conversar de cosas que a veces puede parecer que son, qué sé yo, imposibles de que sucedan simultáneamente. Por ejemplo, guerra y elecciones. Uno tendría que pensar, pero muchas, si que estamos en guerra, nadie sale a votar, etcétera. Pero lo interesante es cómo afectan los conflictos bélicos las posibilidades electorales. Y en el caso de Ucrania lo estamos viendo ahora con la renuncia del ministro de Defensa para postularse a candidato a elecciones que, a ver, ¿qué tan legítimas son las elecciones cuando estás preocupado básicamente de combatir o de defender a tu gente? Escapar de las bombas y los drones que están cayendo en forma brutal sobre Ucrania. Ayer fue uno de los bombardeos más intensos por parte de Rusia sobre Kiev, la capital ucraniana, y esta situación, por supuesto, tiene a la población en ascuas, y es una guerra que ya estamos en el quinto año y que no tiene visos de parar. Uno podría pensar, de manera optimista, que estos ataques masivos que está haciendo Rusia contra Ucrania y Ucrania contra Rusia, anteayer Ucrania lanzó 600 drones y misiles contra Rusia, está atacando depósitos de mercancía, en fin, están dándose con todo, tirando la casa por la ventana para tratar de subordinar o doblegar a su adversario. Bueno, y en esta circunstancia el exministro Fedorov, De defensa. Mijailo Fedorov, el exministro de Defensa, que fue forzado a renunciar hace una semana, y forzado porque entró en un conflicto frontal con los comandantes del ejército y específicamente el comandante en jefe del ejército. Y bueno, finalmente Fedorov tuvo que pagar con el cargo, pero, sorpresa, él resultó ser una persona tremendamente popular, especialmente con la juventud, lo que pone de relieve que en Ucrania también se está viviendo un problema generacional. Bueno, y perfectamente explicable por qué es generacional, porque son los jóvenes los que tienen que vestir el uniforme, Sí, claro. ir al frente y tomar los grandes riesgos. Por lo tanto, entre la juventud, digamos, hombres y mujeres, hay una oposición, especialmente en estos sectores juveniles, a la continuación de la guerra y que se encuentre una salida. Pero además se ha dado una situación que es endémica en Ucrania y hasta en gran medida en Rusia también. Unos niveles de corrupción absolutamente brutales. Eso ha salido en las noticias harto ya, especialmente en la situación de Ucrania, pero el tema es, a ver, qué tanto el conflicto bélico incide en, por ejemplo, si es que hay elecciones. Si es que hay elecciones, uno tendería a pensar que ya no me interesan las cosas que tú vayas a hacer en términos de carretera, no. Quiero ver qué es lo que vaya a hacer en términos de la guerra y por lo tanto, de alguna manera, todo queda suscrito a un nuevo presidente, pero sobre la base de que tiene que enfrentar un conflicto bélico. No hay necesariamente como promesas de campaña en una serie de otros rubros, digamos. Sí, bueno, y también acá hay que decir que Volodymyr Zelensky, el actual presidente de Ucrania, bueno, él debió haber llamado a elecciones normalmente en el 2024. Bueno, ya estamos en el 26 y esto no tiene visos de cambio. La guerra no hay ningún antecedente, nada que nos permita pensar de que hay una solución a la vista. Por lo tanto, hay una fatiga con Zelensky y esto es contradictorio, Fernando, porque Zelensky, de una parte, es un as en la manga de Ucrania. Zelensky ha logrado un protagonismo internacional extraordinario, es recibido con puertas abiertas, y con ceremonia y con un tremendo respeto en todo el mundo, y ha logrado vehicular o promover la causa ucraniana. Como uno piensa, Fedorov sería un recién llegado, nadie sabe quién es, sí, bueno, hay una noción,
pero fuera de Ucrania es un perfecto desconocido. En cambio, Zelensky, por decirlo de alguna manera, hoy es un rockstar. Sí. Es decir, llega ahí y lo reciben en todos los parlamentos con enorme deferencia, hay un gran respeto por él y por lo tanto, para Ucrania, si llegaran a perderlo como presidente, bueno, de un lado, a él lo culpan de muchos actos de corrupción. Recientemente tuvo que renunciar una de sus asesoras más cercanas e involucrada en escándalos de gran volumen. Hay otros casos en que digamos, han habido negociaciones por más de $2 millones, cuyo destino claramente fue a los bolsillos, ese dinero fue a los bolsillos de los gestores, y esto en una situación de guerra. Por supuesto, cuando sale a la luz, hay un organismo, es una sigla ucraniana, NABU, se llama este organismo, que investiga la corrupción. Y ha estado desenterrado, parece que es bastante efectivo este organismo porque ha desenterrado un escándalo tras el otro. Y esto es acumulativo, entonces hay una corriente que dice, basta. Zelensky sí cumplió ya el ciclo, ahora tenemos que cambiar, es tiempo que venga una nueva generación. Y en eso Mikhailo Fedorov se presenta como la carta. Ahora, Raúl, uno tiene la visión de elecciones como una cantidad enorme de gente que en un determinado día va a emitir un voto. Va, se mueve, se traslada, tiene que ir a un lugar. Y todo eso en un contexto bélico, ¿qué garantía te da de mínima seguridad, digamos? Ninguna. Y por eso hay muchos que piensan que es imposible hacer elecciones en estas condiciones y que hasta cierto punto Fedorov lo que está haciendo es plantearse como una alternativa a Zelensky. Hasta ahora Zelensky era el gobernante absoluto. De pronto, sí, pero hay una alternativa. Ahora, que se pueden hacer elecciones, se podrían hacer. Bueno, hay problemas, hay 1 millón de ucranianos que están en los frentes de combate. Eso me... Bueno, pero, por ejemplo... Porque la pregunta básicamente es qué tan legítima puede resultar la elección si es que eventualmente tú tienes una cantidad enorme de gente que o por miedo o por situaciones de combate, bueno, no está presente ni puede emitir el voto. Eso, bueno, y además tiene 7 millones de ucranianos que están fuera del país. Claro. Que han ido a Polonia, a Europa, a distintos lugares y que, bueno, quizás un voto en el exterior se podría organizar, sería relativamente más fácil. Y bueno, si tú piensas, hay países como India que celebran las elecciones a lo largo de semanas. No tiene que ser todo en un día, como se hace en la mayoría de los países, sino que, digamos, vas votando por sectores, por provincias, y lo vas haciendo muy seccionado. Y, digamos, los soldados también tienen días de Franco, pueden votar los días de Franco. No significa que tienen que votar todos el mismo día en una misma urna. Claro, tiene una serie de complicaciones y en un país donde hay corrupción y puede haber desconfianza en los resultados, es complicado. Pero, digamos, la pérdida de legitimidad del gobierno, sí, y eso es evidente que está ocurriendo, que es quizás una amenaza mayor que las dificultades para organizar una elección. Yo creo que, digamos, mi lectura desde la distancia es que Fedorov lo que ha tratado de hacer es decir, esto no es perpetuo. Zelensky, tú no estás allí para siempre, tú no vas a colocar a tu camarilla. Fedorov ha sido muy duro en denunciar la corrupción y ha alcanzado a Zelensky sin atacarlo frontalmente. En definitiva, él fue ministro de Zelensky, de manera que alguna participación tiene en la situación actual. Pero creo que esto marca un antes y un después dentro de Ucrania. Ahora, ¿tú crees que Fedorov es una persona que va a mirar la situación que hoy día tiene Ucrania, particularmente con Rusia, de una manera distinta si es que es elegido? No, yo creo que él está totalmente comprometido con la guerra y él, y su popularidad proviene de un elemento central que ha sido capital y definitivo, decisivo en esta guerra, que son los drones. Los drones ha sido el arma
número uno. Sí, tú has mencionado mucho los drones ucranianos en esta Exacto. guerra. No, es Sí. que ha sido un fenómeno. Esto es realmente una revolución en asuntos militares. Ha sido la utilización masiva de drones en Ucrania. Y el 70-80% de las bajas que Ucrania le causa a los rusos es a través de drones, imagínate. Y, digamos, también utilizan cohetería, pero los drones son cotidianos. Ya te decía, hace un par de días Ucrania disparó más de 600 drones sobre Rusia y está haciendo blanco en ciertas bodegas donde se almacenan una serie de productos para toda la población, pero Ucrania dice no, pero ahí hay también armamento, por lo tanto es un blanco legítimo y los han estado destruyendo masivamente al punto que Putin ha salido y ha dicho, bueno, yo le voy a dar un crédito, le voy a dar facilidades a esta cadena de bodegas para que puedan sostenerse porque son clave para la economía rusa. De manera que aquí, digamos, el rol que ha tenido Fedorov con esta estrategia de empleo de drones ha resultado tremendamente eficaz y hoy día Ucrania aparece en el mundo como la campeona, como el país líder en el empleo de drones, al punto que está asesorando a una serie de países. Oye, y está exportando incluso drones a otros sí. ejércitos. Hemos hablado sobre este tema que te voy a preguntar varias veces y yo siempre lo pregunto porque, especialmente como tú lo dices hoy día, tú ves que Ucrania resiste y que incluso es capaz de hacer elecciones en un momento dado. 5 años. Claro, bueno. 5 años de resistencia. Exacto. Pero, y se los digo a usted, Estados Unidos no es el país que tiene más armas nucleares. No, el país con más armas nucleares es Rusia. Y desde ese punto de vista, a ver qué tanto esta cosa pasa de ser un encuentro típico, en términos bélicos, a que eventualmente pueda quedar una crema mayor. Fíjate, quizás cuando se estudie la historia de este conflicto va a surgir un elemento que Ucrania renunció a sus armas nucleares, las tenía como parte de la Unión Soviética. Sí. Y cuando emerge como un país independiente, una de las condiciones que le pusieron es que entregara sus armas nucleares. Y se deshizo de ellas. Y quizás eso sea una bendición, en el sentido que si todavía Ucrania tuviera una capacidad nuclear, Rusia podría argumentar de que es una amenaza potencial. Claro. Hoy día, cualquier amenaza nuclear sobre Ucrania simplemente sería rechazada y condenada mundialmente, porque, digamos, todavía tú, digamos, no puedes recurrir a las armas nucleares, pero si lo haces, por lo menos tendrías que hacerlo ante un adversario que las tenga. Que las tenga. Hacerlo contra uno que además renunció voluntariamente a tener esas armas, yo creo que, y eso yo creo que históricamente es bien interesante. A veces es más seguro no tener armas nucleares que tenerlas. Sí, ahora, convengamos... Si no, preguntémoslo a los iraníes. Convengamos una cosa, sí. Las veces que se han usado las armas nucleares en guerra, es decir, se usaron contra países que no tenían armas nucleares. Se usó contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. Solo contra Japón y nunca más contra nadie. Exactamente. Bueno, pero oye, Hiroshima y Nagasaki están ahí todavía como muestra de un martirio brutal. Pero eso fue en el contexto de una guerra particularmente sangrienta, larga y frente a un régimen absolutista como era el Japón imperial, y que la guerra ya, digamos, el número de bajas que estaba sufriendo ambos bandos era descomunal y, digamos, no lo digo como excusa, pero hasta cierto punto los propios estadounidenses no tenían total conciencia de lo que era el arma nuclear. Era algo que habían desarrollado en secreto y un grupo muy pequeño de científicos tenía... Y ese grupo de científicos, para los que hayan visto la película sobre Oppenheimer, ellos tenían dudas si esto funcionaba o no, o peor aún, qué desastre de enormes proporciones podría causar. Lo que se ha dicho mucho respecto de por qué Estados Unidos tiene 2 bombas nucleares es porque con la excusa de la guerra
dijeron, oye, veamos si esta cosa funciona. Hasta ahora lo tenemos todo como una cosa que partió experimental, teórica, qué sé yo, no hemos detonado ninguna arma nuclear en serio. Oye, estamos en una guerra, probemos. Y además, qué sé yo, Japón, que está lejos, es isla, qué sé yo. Y que nos está causando dolores de cabeza y bajas permanentes. Claro, bueno, la excusa para generar una situación bélica mayor ha estado en montones de partes. Y el problema es que hay muchos países que tienen hoy día armamento nuclear y que de repente pueden empezar a usarlo, ya sea para defenderse o para incluso hasta por error. La cantidad de conflictos bélicos que se han iniciado por error, porque te cayó una bomba donde no debía, no es menor. Bueno, pero la garantía de que esto no va a ocurrir es la sigla MAD, que significa loco, que es Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. Esto es la póliza de seguro que tienen los países que tienen armas nucleares. Corea del Norte ya tiene armas nucleares, sí. y uno ve que el lenguaje hacia Corea del Norte está cambiando y que Kim Jong-un de pronto ya no es este paria, este loco coreano que puede hacer cualquier desaguiso, sino que es el señor Kim Jong-un con el cual el presidente Trump quiere reunirse y dice, no, yo no quiero seguir irritándolo, haciendo ejercicios con Corea del Sur, las voy a suspender para poder reunirme con este hombre que es un hombre inteligente, capaz, lo ha adulado increíblemente. Y bueno, yo creo que a Kim Jong-un no lo tratarían así si él no dispusiera de armas nucleares y, muy importante, él ha desarrollado una capacidad coheteril que se dice que ya puede alcanzar el territorio de Estados Unidos. Y al final, en gran medida, las relaciones internacionales son relaciones de poder. Y no hay nada más explícito en términos de poder bélico que un arma atómica. Lo que no significa de manera alguna que tú la vas a usar. Es el arma disuasiva por excelencia. Es decir, yo la tengo, ahora soy intocable. Pero eso no quiere decir que yo la pueda usar. Pero yo sé perfectamente que si llego a usarla, bueno, es el fin de mi nación y quizás cuantas más. Siempre he citado al famoso filósofo que dijo una frase que es brutal, que dice, un instrumento demanda su uso. Si es que hay algo, una cosa, tarde o temprano se va a usar, está ahí. ¿Ya? Y eso vale para todo, vale para tú construyas automóviles, vas a usar los automóviles, construyes caminos, y si construyes bombas, en una de esas también las vas a usar. ¿Por qué? Porque están ahí ¿para qué? Bueno, para justamente combatir. Lo que señor Ellul no tuvo, Jacques Ellul, no tuvo presente es que si el otro la tiene, las tuyas no te sirven. Salvo que tengas de gobernante a alguien que cree yo disparo primero y aniquilo. Hago una anihilación, como dijo Trump, del adversario. Eso no es posible. ¿Sí? No, pero no es posible. Te lo digo porque justamente porque todo el mundo ha pensado en esto, sí. No se nos ocurre ahora a nosotros en este programa, ¿qué es lo que han hecho los países? Por ejemplo, Estados Unidos tiene la triada. La triada significa que ha distribuido sus misiles nucleares en submarinos, en silos y, digamos, tiene silos para lanzarlos en cohetes y tiene una fuerza aérea con capacidad de penetración en territorios enemigos. Los rusos han hecho exactamente lo mismo, no han hecho tantos silos, sino que tienen unos camiones especiales que recorren los bosques interminables de Siberia y tú nunca sabes exactamente dónde están. Y esa es la idea de los silos, que están bajo tierra, sí. Y es un complejo en que tú vas moviendo los cohetes con las cabezas nucleares y tú, aunque bombardees muchos silos, nunca sabes exactamente dónde van a estar y por lo tanto la capacidad de respuesta es enorme, sí. Y esa incertidumbre ha actuado como un desincentivo permanente al empleo. Pese a todas las crisis que hemos tenido, jamás nos hemos acercado a salvo la crisis de los misiles en Cuba,
nunca hemos estado claro, cerca. nunca las cosas suceden hasta que pasan, pero O no pasan. o no pasan. Pero yo tengo o sea, espero que tú tengas razón y que, Yo también. y que la irracionalidad humana a veces no prime en esta materia. Así que vamos al libro mejor. Vamos al libro. Tengo un libro extraordinario. Realmente quiero felicitar de corazón a Sergio Vittar por un gran libro. Se llama 8 presidentes y un dictador. Este libro acaba de ser lanzado a la venta la semana pasada, fue la presentación. Es un libro excepcionalmente bien escrito. Sergio Vittar tiene una muy buena pluma, tiene una excelente memoria, claramente, y él lo señala en el texto. Él mantenía diarios en que iba guardando de forma muy pormenorizada los detalles de las experiencias que le tocó vivir, y comienza, digamos, cuando él se ingresa a la vida política y rápidamente ingresa a la izquierda cristiana en aquel entonces, y desde allí es invitado a participar en el gobierno de la Unidad Popular, donde se convierte en el más joven de los ministros, como ministro de Minería, y le toca, claro, el conflicto con los trabajadores del cobre, una situación extremadamente compleja. Él narra toda su experiencia en la Unidad Popular y es un narrador privilegiado como ministro, es decir, él estaba adentro y, bueno, en toda esta narrativa sobresale la profunda admiración que él tiene por el presidente Salvador Allende, y su testimonio es interesante en cuanto a la visión que tenía Salvador Allende de la crisis que se vivía y cómo él buscó permanentemente una salida, sabiendo que si no la encontraba, lo que podría ocurrir, y que fue lo que ocurrió en definitiva. Y en gran medida aquí se culpa a Eduardo Frei y a la democracia cristiana, que no quiso o no pudo o no estimó conveniente facilitar una salida. En fin, el libro es fascinante, está escrito con una dualidad de la subjetividad por una parte, como Sergio Vittar vivió la situación. Por ejemplo, explica con una honestidad conmovedora el día del golpe de Estado en 1973, en que una de las preguntas que uno se hace: ¿por qué Sergio Vittar se entregó a las autoridades militares? Él fue, y cuenta, llego al Ministerio de Defensa y empiezo a circular por los pasillos y le pregunto a varios militares, ¿qué hago? Bueno, no sé. Usted era ministro, ya. No lo detienen nada, hasta que uno le dice, ¿sabe qué más? Váyase usted a la escuela militar. Y él se va a la escuela militar. Y ahí lo detienen y inicialmente lo tratan con cierta consideración. ¿No? Y después, claro, lo toman y se lo llevan a la isla Dawson. Y bueno, y ahí narra toda la experiencia criminal en cómo fueron tratados, cómo fueron maltratados y vejados, pero finalmente sale y bueno, sigue narrando su experiencia en los gobiernos el retorno a la democracia, pero cada tanto él intercala lecciones, dice, ¿qué hemos aprendido de esto? ¿O qué podríamos aprender? Cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Sí. Pero yo lo encontré un libro instructivo. Yo he leído muchos libros sobre el periodo de la Unidad Popular, pero este es realmente notable. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Sergio Vittar porque ha hecho una contribución significativa, importante, para los que quieran entender la Unidad Popular, estén de acuerdo o no con lo que ocurrió en ese periodo. Interesantísimo el libro entonces. ¿Se llama? Se llama 8 presidentes y un dictador de Catalonia, la editorial Catalonia, sí. Testimonios y lecciones de una época decisiva, por decirlo menos. Sí, muy bien, muchas gracias Raúl por tu libro y también, por cierto, el comentario del análisis internacional. Estaremos aquí el próximo jueves contigo, hablando justamente de la situación internacional y, como usted sabe, ya el lunes nos encontramos nuevamente en Última Mirada. Hasta luego.